tardes. Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, a la lectura dramatizada A los pies del árbol. Les pido que por favor apaguen sus celulares o los pongan en silencio. Por favor, revisen todos sus celulares que estén o apagados o en silencio. Que disfruten la función. A los pies del árbol. Hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza queremos control y como queremos control queremos certidumbres y como queremos certidumbres no reflexionamos, queremos control, queremos certidumbres, no reflexionamos. Fui criado como niña y desde temprano aprendí a lavar, cocinar, pegar botones, hacer bastas y tejer. Yo era chico y hacía mis juguetes, miraba preguntando, atendiendo, de modo de entender qué era la cosa. Jugaba con un gatito que merodeaba la casa, pero un día el animal no se movió más y no entendí nada. Pregunté si el animal no estaba vivo. Me respondieron que era su cadáver, absolutamente legítimo. ¿Qué es lo vivo? En 1960 era ayudante de la Cátedra de Biología de la Universidad de Chile. Hacía teatro en mis clases. Teatro. Y me preparé. Y no hablé de la vida. Hablé de los seres vivos. Porque la vida no existe, no anda suelta por ahí. Así comenzó. ¿Cómo sé yo cuando un ser es vivo? El solo hecho de que nos hagamos la pregunta de cómo se reconoce a un ser vivo indica que tenemos una idea, aún implícita, de cuál es su organización. ¿Qué es la organización de algo? Por ejemplo, para que yo defina esto como una lectura dramatizada, es necesario que yo reconozca que ciertas relaciones se dan entre sus partes, el texto, las palabras, el sonido, mi interpretación, el vestuario, el espacio, la audiencia, de manera tal que esto se haga posible. Texto, espacio, audiencia. Que sea la lectura dramatizada de un Shakespeare o un ensayo de Heidegger, un cuento infantil o un testimonio, es irrelevante para que yo lo califique o clasifique como lectura dramatizada. Lo relevante es lo que éstas tienen en común, que son las relaciones que se cumplen para que esto sea clasificado como tal. Lo relevante son las relaciones
que deben satisfacerse para que esto sea clasificado como lectura dramatizada. Cuando hablamos de los seres vivos, estamos suponiendo que hay algo en común entre ellos. De otra manera no los pondríamos dentro de la misma clase que los designa con el nombre vivo. ¿Qué es eso en común? ¿Qué los define como clase? Red de interacciones. Como las estrellas que con su gravedad ligadas entre sí interactúan para fusionarse o eclipsarse hasta llegar a explotar, desencadenando nuevas estrellas. Un todo coherente que se autosustenta desde un mismo fundamento que es la muy particular organización de nuestra naturaleza biológica universal. Los seres vivos somos sistemas autónomos, cerrados en continua producción de sí mismos. ¿Y por qué puede ser importante eso? Como somos sistemas cerrados y estamos determinados en nuestra estructura, el mundo en el que vivimos es el mundo que configuramos y no un mundo que encontramos. Entonces, ¿no existe algo como real? ¿Ah? ¿Cómo puede pasar eso? Tú aprietas una tecla y el piano funciona. Suena como debe sonar, ¿cierto? No es tu dedo el que determina lo que pasa con el piano, sino que es la estructura del piano lo que determina qué cambio estructural se desencadenará en él. Alejandro, si tú aprietas con el dedo la tecla y no pasa nada, o en vez de un sol, suena un fa, no llevas el dedo al doctor, llevas el piano al técnico de pianos. Una tecla de un piano, un pianista al doctor, una actriz con desafío. Conocer la cabeza de Humberto Maturana e interpelarla. Como si la vida se le fuera en ello. ¿Qué debería hacer? Usar palabras imitando el tono de su voz. ¿Y si aún así no lo doy a entender? ¿Ah? ¿Tendría que ir al doctor? Voy a decir, doctor, cometí un error, me equivoqué, no me di a entender. Pero no hay modo de saber en el momento en el que uno se equivoca, que se equivoca. Porque en el momento que dije lo que dije, lo viví como legítimo. Así lo vivo. Como legítimo. El teatro como legítimo. ¿Es real? Absolutamente legítimo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una afirmación sobre la realidad? ¿Qué sentido tiene la objetividad? Uno siempre es generador del mundo que uno vive. Hola, ¿cómo están? Soy Patricia.
Estoy en este espacio y ustedes también. Ustedes pueden venir y sentarse aquí mirando cómo se finge la realidad, o yo puedo ir hasta acá un cubo de luz, un foco, un pianista, una tela. Podemos ser cualquier clase de ser humano según nuestro vivir y la historia de nuestro vivir. Pero la variabilidad no es infinita. Buenas noches. Soy Humberto Maturana Romesín y no puedo transformarme en actriz, pero puedo ser una persona amable, agresiva, tierna o fría. Todo el rango de la variedad humana está en mí. Puedo ser un torturador y puedo ser justo. Somos capaces de todo y lo único que me permitirá en algún momento del vivir no ser lo que no quiero ser es el saber que lo puedo ser. Porque al saberlo puedo decidir. Ya, pero también existen las contradicciones. Un hombre como Rousseau, por ejemplo, pensó en la educación infantil y abandonó a sus hijos en un hospicio. También los nazis se emocionaban escuchando a Wagner. ¿Qué nos revela esto? ¿Qué relación hay entre nuestro ser orgánico y nuestra conducta? El ser y el hacer de una unidad son inseparables. Ser y hacer. Esa es la cuestión. Allá al fondo, de lo que parece un pasaje, pasando por jaulas, palomas, árboles y pasto seco. En la última puerta donde hay un cordelito que al tirarlo suena una campana. Aparece Humberto Maturana con sus anteojos y sus rulos en la frente. Desde chico me interesaron las plantas, los animales, los bichos. Miraba, colectaba. Siempre quise estudiar biología, pero estudié medicina. Era un buen alumno, pero nunca el mejor. Mi obsesión eran los seres vivos, lo que pasa dentro de ellos. Célula, rana, retina, visión. Célula, rana, retina, visión. Siempre fui famoso. Era famoso en el colegio y en la universidad, por lo raro. Con el descubrimiento de la visión de la rana me hice conocido. Me casé 2 veces, tuve 3 hijos y viajé mucho sin pagar nada. Y es porque yo sé lo que sé. No sé cómo soy, pero me doy cuenta cómo estoy siendo. Nuestra vida personal, en general, es ciega a sí misma. El hecho de vivir es conocer. Vivir es conocer. Es un acto de volvernos sobre nosotros mismos. Es la única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras. Es el momento de la reflexión ante un espejo en el que podemos tomar conciencia de lo que de nosotros mismos
no nos es posible ver de ninguna otra manera. Vivir es conocer, y al conocer, ser. Hay un zoológico en el Bronx, en Nueva York, donde tienen un pabellón especialmente dedicado a los primates. Uno puede ahí encontrar y ver en buenas condiciones a gorilas, gibones, chimpancés y tantos monos del nuevo y del viejo mundo. Al final, uno ve una jaula especialmente separada, cerrada con gruesos barrotes. Al acercarse, el título dice: el primate más peligroso del planeta. Al observar entre los barrotes, uno ve con sorpresa su propia cara. Aclara la leyenda que el hombre ha matado a más especies en el planeta que ninguna otra especie conocida. De ser miradores pasamos a ser mirados por nosotros mismos. ¿Pero qué vemos? No conocemos ni amando ni odiando a nadie en particular. ¿Cómo es entonces que lo aprendemos? ¿Cómo es que el ser humano es capaz de llegar a odiar con tanta virulencia como para llegar a destruir a otros, aún a costa de su propia destrucción en el intento? La violencia no revela el alma humana, sino una historia cultural, la guerra. Para el musulmán, morir en la guerra religiosa es un camino para llegar al paraíso. Para el cristiano, es un acto de valor dignificante en una comunidad. Sin embargo, ambos piensan que la guerra es una forma de resolver los conflictos. Mientras unos miran con consternación la televisión, otros ven la aventura y la guerra en las películas o en los videojuegos. Cuando se mata en defensa de la propiedad de uno, aparece una emoción, la que constituye al enemigo. Se acaba la confianza, hay que estar atento al lobo, hay que hacer instrumentos de caza y transformarlos en armas. Así surge la guerra. Nace la emoción de la apropiación y la enemistad, se abre paso a la piratería. El ganado se protege, cambia la noción de fertilidad, la procreación es un valor, la procreación del ganado, la procreación de los hijos que defenderán el ganado, la valoración de la procreación, la mujer es fuente de riqueza, la sobrecarga ecológica, la explosión demográfica, todo es apropiable, no solo el ganado, sino todo lo que se puede defender por la fuerza. Las mujeres, los hijos, las hijas, las ideas, las creencias, la mujer, su sexo, la autonomía, la conquista del patriarca. ¿Será posible que la humanidad, habiendo conquistado todos los ambientes de la Tierra, incluido el espacio extraterrestre, pueda estar llegando a su término y nuestra civilización verse en peligro real de desaparecer solo porque el ser humano no ha logrado aún conquistarse a sí mismo? La ley de la selva. Durante mucho tiempo recibimos lo que Darwin propuso sobre su visión de la naturaleza, la teoría de la evolución. Cada uno vela por sus propios intereses egoístamente en una implacable competencia.
Querido diario, en mi viaje por Sudamérica admiro el trópico y no sé cómo explicárselo a un europeo. Punto. Nadie podría imaginar algo tan hermoso como la antigua ciudad de Bahía. Muy distinta a lo que puedo decir del sur de Tierra del Fuego, una verdadera franja lírica, llena de misterio. Es un lugar detestable, donde las tormentas se suceden a las tormentas. Todos odian a esa región maldita. Mayúscula, veo la geopolítica chilena de la clase política chilena. Punto aparte. Fueguinos en un estado miserable. Bárbaros, desdichados salvajes, de rostro repugnante, se engrasan y se salpican pintura blanca con gestos violentos. Apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros, aunque hay que reconocer que son excelentes mimos. Sí, todo lo imitan. No hay espectáculo más interesante que la visión primera del hombre en su salvajismo primitivo. Están apenas un pequeño grado por encima de los simios. Cuando hay tempestades y están hambrientos en invierno, se comen a las mujeres viejas antes que a sus perros. El hambre les quita el sentimiento religioso. Creen en los sueños, pero no en un Dios. ¿Qué necesidad tienen de creer en algo? No tienen que imaginar, comparar o decidir nada. Para arrancar un molusco de una roca no se necesita astucia. Se les da una tela, la desgarran en pedazos y la reparten a todos por igual. Nadie puede ser más rico que el vecino. No saben de propiedad, jamás podrán manifestar superioridad o tener poder. Abre pregunta. ¿Cuánto durará esta desolación? Cierre pregunta. Todo lo que me rodea en este momento parece eterno. ¡Por fin llegamos a Valparaíso! Una vista maravillosa de las montañas y un clima delicioso, tan amable los comerciantes ingleses. El número de feriados es incalculable, así que se bebe bastante. Punto suspensivo. Me enfermé tomando shisha. No quiero descalificar a Darwin, pero es un hecho que cuando competimos el autoengaño es pensar que mi bienestar radica en negar al otro. La Tierra tiene al menos 5.000 millones de años y una historia incesante de transformación. Cuando se dieron todas las condiciones suficientes, la formación de los sistemas autopoyéticos ocurrió de manera inevitable. ¿Qué es lo vivo? Autopoiesis, la acción de crearse a sí mismo. Tal momento es el punto que se puede señalar como el origen de la vida. Muchas unidades autopoyéticas con muchas variantes estructurales surgieron en muchos lugares a lo largo quizá de muchos millones de años.
un hito en la historia de este sistema solar. Autopoiesis, la acción de crearse a sí mismo. Cuando contemplamos el universo con horror o sobrecogimiento, nuestro mundo se vuelve un sujeto consciente. El universo entero autoorganizado, reflexionando sobre sí mismo a través de la conciencia humana construida para permitir el surgimiento evolutivo. Nada es accidente y sin embargo nuestra experiencia es de libertad creativa. La evolución se parece a un escultor vagabundo que pasea por el mundo y recoge un texto aquí, una tela allá, un foco por ahí, y los une de la manera en que su estructura y su circunstancia permiten. Partes armónicamente interconectadas que no son producto del diseño, sino de una deriva natural. Así hemos surgido todos. Es lo que nos interconecta a todos, en lo que nos es fundamental. A la rosa y sus 5 pétalos, al camarón con el río, al ejecutivo con la ciudad de Santiago. La evolución es una deriva natural. Nosotros como humanos estamos criados en una cultura patriarcal. Somos mamíferos y nunca la lactancia ha sido responsabilidad del macho. Sin embargo, esta división tan nítida de roles está lejos de ser universal. Entre los pájaros encontramos una variedad muy grande. Así en muchas aves, tanto el macho como la hembra pueden producir una especie de producto lechoso en el buche que regurgitan para los jóvenes. Es evidente que no hay roles fijos. Tampoco los hay en las sociedades humanas. La variedad posible es inmensa. Ah, parece como si cada ave cantara la melodía completa. Pero es un dueto. Cada integrante de la pareja canta una frase que el otro continúa. Así cada melodía de una pareja son siempre distintas. Es su historia de acoplamiento. Si tomamos otra pareja de aves, el resultado de la canción será muy diferente. Entonces, cada pareja de polluelos cuando desarrolle un nuevo acoplamiento va a generar una melodía diferente de la de sus padres. Qué lindo. No sé si le pasa a los pájaros será lo mismo, porque yo imagino que pájaros, porque imagino que ¿Cómo? ¿Qué te ríes? ¿Por qué te ríes?
Somos animales, no nos hagamos los lesos. Tenemos los mismos colmillos de nuestros antepasados. Comíamos semillas, larvas, insectos y ocasionalmente carne. También somos recolectores. Recolectamos en los supermercados. Nos encanta comprar en los supermercados, tomar y dejar a piacere, ponerse patines y recorrer esos pasillos, sin apremio, llenando el carrito. Somos animales recolectores. Y nuestros animales, nuestros antepasados también eran animales sensuales. Hasta en el zoológico los monos se tocan, se acarician entre sí, limpiándose el pelaje. El lenguaje en nosotros también se vive, entrelazado con la sensualidad y el emocionar. ¿Nos tocamos con el lenguaje o no? Y cuando se posee el lenguaje, no hay límite. ¿Han puesto atención en la increíble textura que subyace en la conversación más banal? Los tonos de voz, las secuencias de uso de las palabras, las acciones entre los interlocutores. Parece simple y directa. Se encuentran. No porque el lenguaje les permita decir quiénes son, no, sino porque son en el lenguaje. Las palabras son acciones. Por eso nos podemos herir o acariciar con las palabras. Por eso el conversar es constructor de realidades. En el conversar construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa abstracta. Escucharse. Dejar que el otro aparezca sin anteponer prejuicios, supuestos o exigencias. Crear un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas. El amar es dejar aparecer, darle espacio al otro para que tenga presencia. Todos veníamos a encontrarnos aquí. Él sabe tocar el piano. Qué bien toca. ¿Se fijan? Cómo mueve sus dedos con tanta destreza. Pero tal vez podría ser que estuviera Claudio Arrao acá, allá atrás, y dijera: no, él no sabe tocar el piano, ¡fuera! Más intenso, ¡fuera! O más reflexivo: eso no es un piano, es una máquina. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el escuchar y decidir. Decidir que si lo que uno distingue del otro satisface o no a ciertas nociones que uno tiene respecto de lo que uno escucha. Por ejemplo, estas palabras se escuchan así porque estamos hechos de una cierta manera. Al escuchar esto, entiendes lo que entiendes porque tu estructura así lo permite. Tu estructura en el presente y tu historia. Nada es accidente.
Y sin embargo, nuestra experiencia es de libertad creativa. Cuando Adán y Eva mordieron el fruto del árbol del conocimiento, dice el texto bíblico, se vieron transformados en otros seres para nunca volver. Antes, ese inocente conocimiento del mundo se expresaba en su desnudez. Después, se sabían desnudos, sabían que sabían. El fenómeno inédito de la conciencia de sí es la experiencia más íntima de lo humano. Conciencia de sí, fenómeno inédito, la explicación del origen. Conciencia de sí, el final es el comienzo. Nuestras certidumbres no son pruebas de verdad. El mundo que cada uno ve es un mundo y no el mundo. Todo acto humano tiene lugar en el lenguaje. Todo acto en el lenguaje trae a la mano el mundo, en el acto de convivencia que da origen a lo humano. Por esto, todo acto humano tiene sentido ético. De lo humano a lo humano, el fundamento de toda ética, la legitimidad de la presencia del otro. Uno podría decir que la constitución política de un país determina su historia. La constitución política es un componente esencial en cualquiera sea la historia, pero no contiene la información que especifica esa historia. Cada vez que en un sistema un estado surge como modificación de un estado previo, tenemos un fenómeno histórico. No es el saber que la bomba mata, sino lo que queremos hacer con la bomba, lo que determina el que la hagamos explotar o no. El amor. Amar, querer y enamorarse tienen sentido. Cuando hablo de amor, hablo de un fenómeno biológico. Sin amor, sin aceptación del otro junto a uno, no hay socialización. Y sin socialización no hay humanidad. Las palabras, ya sabemos, son acciones. El lenguaje no fue nunca inventado por un sujeto solo para entender un mundo externo. Es en el lenguaje donde podemos hacer el acto de distinción. Ver con nuestros ojos, pero también ver con nuestras distinciones. Y toda descripción trae un mundo a la mano, un mundo a mi mano, a cada mano. El verbo del sustantivo amor es dejar aparecer. Todos veníamos para encontrarnos aquí hoy. Y es aquí donde algo aparece. Algo del mundo que se trae a la mano, que luego vuelve para darse al mundo como las estrellas, que con su gravedad interactúan hasta desencadenar nuevas estrellas. Todo acto creativo proviene de una disolución anterior. Solo la disolución puede permitir la aparición de algo nuevo, como una herida que sana, algo que proviene de una sabiduría aprendida y acumulada. Un gran árbol cae en medio del bosque. Llega alguien a sus pies a constatar una vida.
ve sus raíces y sin lamentarse se acerca a esas hojas para deshacer, transmutar y dejar aparecer alguna nueva forma de vida. Esto no pasa por azar, pasa. Todo ocurrir es inevitable si se dan las condiciones que lo hacen posible. Mi habilidad ahora es soltar lo que tengo. Cada vez que soltamos el sostener alguna verdad o creencia, aparece algo nuevo. Soltar el sostener. Soltar el sostener. Yo quería ser biólogo, poeta, dibujante, adivina, actriz, pero no como un logro, sino como una manera de entender a los seres vivos. Tratando de entender esto me he pasado la vida. Pueden ir cambiando los números en el calendario. La edad no tiene presencia. Yo no quiero llegar a viejo y depender de otros. Perder la autonomía. Yo sé que me voy a morir, pero aquí sigo. Un aplauso para Humberto Maturana. Gracias. Gracias. Uno nunca sabe lo que se aplaude, pero gracias por los aplausos. Mano. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Otro aplauso para nuestra actriz Patricia Rivadeneira, por favor. Jorge, adelante. Manuela, la directora. Manuela, ¡bravo! Ya siéntense, no me dejen sentada sola. Usted ahí en el medio, que es nuestra estrella invitada. Buenas tardes, gracias por estar aquí, a quienes están presentes y quienes están en sus casas viendo esta lectura dramatizada. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Teníamos muchas ganas de conocerte en persona y conversar contigo. Gracias. Gracias por la invitación. Yo no la esperaba, la verdad. Yo pregunté mucho a quién podíamos invitar porque como no me contestaba y todo el mundo me daba tu nombre, así que tuve que perseguirte hasta que me contestaste. Y gracias, Patricia, Manuela y a todo el equipo que nos ha traído esta lectura. Yo voy a hacer poquitas preguntas porque sé que muchos de ustedes quieren comentar, preguntar y aprovechar que está aquí Jorge y las artistas. Así que por esta vez voy a intentar ser breve en mis preguntas, pero antes de eso los voy a presentar. Jorge Podosis, es muy difícil decir el apellido. Podosisi, es griego.
Es profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde dicta regularmente cursos sobre evolución, neuroetología, que tuve que ir a ver qué era, neuroanatomía, evolución y desarrollo, neurociencias y ocasionalmente filosofía de la biología. Sus actividades de investigación se centran en la neurociencia de sistemas, específicamente en anatomía, fisiología y más recientemente en desarrollo y evolución de los sistemas sensoriales en amniotas, que también tuve que ir a ver lo que eran. También mantiene un interés activo en la epistemología y en la biología conceptual. Manuela Oyarzún es actriz, directora y dramaturga, fundadora de El Hijo, Lágrimas, Celos y Dudas y Malamute Teatro. Ha participado como actriz en destacadas producciones de cine y teatro. Su obra Tracy Ridícula fue seleccionada en la Muestra de Dramaturgia Nacional y El ADN de las Bestias obtuvo la mención Premios Mejores Obras Literarias 2022. Ha publicado El Terremoto de Chile, Investigación y Práctica de Escenas y Alba y los 100 Pasos. Sus últimos trabajos en dirección, aparte de este, son Tribus de Nina Raine, Amor de Cuarentena, La Tierra Inquieta y Amanda la Barca. En docencia ha trabajado en diversas instituciones dedicadas a los estudios de actuación y teatro, desempeñándose en diferentes cargos y ámbitos pedagógicos. Y Patricia Rivadeneira, que yo sé que la conocen, pero igual la voy a presentar. Es actriz de cine, teatro y televisión. Colaboró con Vicente Ruiz, que estuvo aquí hace algún tiempo, y fue integrante de la compañía El Bufón Negro, dirigida por Alejandro Goich. Entre el 2001 y el 2006 fue agregada cultural en la Embajada de Chile en Italia. Entre el 2007 y el 2011 fue secretaria ejecutiva del Instituto Italiano Latinoamericano. Hoy día dirige la plataforma Escenix, que para quien no la conozca se la recomiendo, donde pueden ver teatro. Y entre sus últimos trabajos de teatro se encuentran Allende, Noche de Septiembre, Suárez y Réplica. Muchas gracias nuevamente por estar acá. La idea es que yo les voy a preguntar, pero ustedes también pueden conversar entre ustedes e interrumpirse si así lo creen. Jorge, para comenzar, yo quería saber que nos contaras cómo llegaste a trabajar con Humberto Maturana, cómo llegaste al laboratorio y qué es lo que más te impactó de él o cuál es el mayor aprendizaje que tuviste de él. ¿De toda la historia junta, dices tú? ¿O de cuando yo era estudiante? De cuando llegaste a trabajar. Claro, mira, yo llegué a la Facultad de Ciencias. Es interesante la... Bueno, gracias por los textos, me trajiste a Maturana de vuelta en varios momentos. Sobre todo al principio cuando mencionabas tú lo de la certidumbre, porque abriste con eso, sí, abrieron con eso el texto. Claro, si la clase era sobre eso, es decir, un profesor tiene que cuestionar la certidumbre, no transmitirla o afirmarla. Mi primera clase con Maturana, te cuento cómo nos conocimos. Yo llegué el año 75 ahí a la facultad, mechón, tenía 16 años, y no sabía qué quería hacer de mi vida. De hecho, había dado la prueba de teatro. Entonces estaba clarito sobre cuál era digamos, el rango de las cosas posibles para mí. Me interesaba la literatura. Yo era de estos niños así, un ratón de biblioteca y lector, ¿ya? Y pensaba que sabía mucho. La primera persona que me encontré en la facultad fue Maturana. Estaba conversando con el profesor Izquierdo en un banquito ahí, y estaban conversando de la debacle de la universidad y de porque eso era lo que se conversaba, en qué momento se iba a acabar todo, ¿ya? Esas eran las conversaciones. Es muy interesante, me mira el señor Monte, es muy interesante lo que pasa, porque, mira, en esos momentos en que la cuestión se desintegra, y es lo que he pensado yo ahora oyéndolo, hay mucho espacio para la creatividad. Porque está todo desestructurado. Hay grietas por todas partes.
Y eso era bien notable, se vivía en ese ambiente que era un desmoronarse de todo, pero ahí estaban los profesores y los laboratorios. Y yo inocentemente fui a preguntarle a estas personas que estaban ahí de qué se trataba el asunto. Y Maturana me dijo, bueno, acompáñame al laboratorio y te puedo mostrar lo que hacemos aquí. Yo lo encontré fascinante, no entendí demasiado. Y la siguiente vez que nos encontramos fue en el curso de biología celular, un mes después, la primera clase. Además que eran mis compañeros también, ¿no? Era un grupo de personas que son muy extraordinarias, que coincidieron ahí. Y claro, se abre la clase, Maturana así, claro, que gesticulaba y hacía teatro. Tenía un ratoncito en el bolsillo, con el que hablaba, lo miraba, lo mimaba, y después se lo guardaba en el bolsillo. A veces se subía al escritorio. También. Sí, sí, sí. Pero yo entendí una cosa en esa clase, que había mucho que entender. No saber, entender. Había mucho que pensar. Y que era todo muy fascinante. Y a todos los que estábamos en esa sala nos pasó lo mismo. Y bueno, y esa historia continuó para muchos de nosotros, no para todos, pero sí para muchos. De ese grupo donde muchos son profesores muy destacados, y yo también. Siguieron, digamos, con esa inspiración, más cerca, más lejos, pero con esa inspiración encantadora de descubrir que la biología era una cuestión de gran profundidad. Y un estudiante mío después tenía una frase, la biología es para pensar. Y eso era muy seductor. Y claro, yo pensé que sabía todo. Entonces empezamos con la pregunta del ser vivo. Yo levanté las manos y di una opinión. Y Maturana me quedó mirando y me dijo, mire, el maestro Wittgenstein decía, aquello de lo que no se puede hablar, no se debe hablar. Entonces, pues claro, yo ahí entendí que no era ese el lugar para exhibir las plumas de un jovencito reeducado en el Instituto Nacional, ¿comprende? Mejor me callaba y me dedicaba a entender un poquito más la cuestión, pues. Bueno, y en eso nos entretuvimos toda una vida. Y te quedaste en el Claro, laboratorio. sí, años después empezamos a trabajar juntos con varios otros compañeros. Y eso sí que era lo más entretenido, yo lo he dicho otras veces, esa cuestión era como una colmena, como un hervidero intelectual. Después llegó Francisco, poco después, Francisco Varela. Entonces esa cuestión era, pero ya lo más entretenido, tú no te querías ir de ahí. Era así, ebullía todo, ya está todo ebulliendo. Después se fueron todos y nos quedamos nosotros nomás. Yo me quedé, Maturana se quedó, Francisco se fue, mis compañeros se fueron. Y pasamos esos momentos oscuros juntos ahí, pues, trabajando. Esa es la historia. Escribimos algunas cosas juntos, algunas tú mencionaste, te referiste a ellas. Vamos a volver ahí. Manuela, ¿cómo a alguien de teatro se le ocurre trabajar con Humberto Maturana y con estos textos en particular, ¿no? Porque uno pensaría que son textos fríos. Quien haya leído por lo menos El árbol del conocimiento sabe que no, pero uno se imagina que un texto de ciencia y de biología es un texto frío, muy alejado del material dramático o con el que uno hace teatro. ¿Cómo se apareció en tu cabeza esta idea? Porque además entiendo que lo que estamos viendo ahora es parte de un proceso que va a terminar en un espectáculo de teatro que están, por supuesto, todos invitados a ir a ver. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, en realidad, como dice Maturana, fue parte de la deriva natural, porque fui invitada a hacer una lectura dramatizada, a la cual convoqué a la Patti al Puerto de Ideas de Antofagasta, que además está dedicado a la ciencia. Entonces el tema era Humberto Maturana, era un homenaje. Entonces tomé El árbol del conocimiento muy patudamente, lo leí
intenté hacer una edición, y digo patuamente porque hacer una edición de ese libro es algo muy imposible, pero resultó ser que me pareció alucinante desde el punto de vista artístico, porque contiene muchas preguntas y lo bonito que propone, digamos, que propone Maturana o que yo tomo de ahí, es que todas esas preguntas son posibles en todos los universos. Y en este universo artístico, teatral, todas esas preguntas nos servían para poder reflexionar en torno no solo a lo que mismo Maturana expone desde la biología, sino que a reflexionar en torno al arte, en torno a la representación, en torno al cuerpo y la presencia frente a una audiencia, por ejemplo, y eso es algo que vamos a desarrollar mejor en la puesta en escena que se va a hacer en el GAM en octubre. Y esta, bueno, es una primera tentativa, pero a mí me parece alucinante eso, que es las resonancias que tienen las preguntas, que finalmente son solo apertura y que no son certezas, y que uno siente, o yo por lo menos, creo que la ciencia a veces cierra. La ciencia, digamos, quizás no sé si estoy haciendo un prejuicio que tenía. La ciencia antigua. De que, claro, la ciencia más patriarcal cierra, toma verdades como cuestiones absolutas, y aquí no es así. Entonces eso me pareció súper atractivo para trabajar en el escenario. Abre el texto que dice Patricia sobre la Constitución, está en el libro, imagínense cuando me lo encontré. Dije, Maturana también hablaba de la Constitución. Patricia, tú te has pasado buena parte de tu vida, aparte de arriba de los escenarios, investigando sobre el ser humano, la conciencia, la energía, la relación de nosotros con el universo. Y quería saber qué habías descubierto en Maturana, trabajando con estos textos. ¿Hay algo que hayas dicho, wow, esto no lo había visto, o esto te llevó a confirmar cuestiones que intuías? ¿Qué te pasó? Maturana fue abordando. Yo creo lo que tú estabas diciendo, o sea, a mí lo que me emociona, que me pone curiosa, que me hace vibrar de este proyecto que empezamos con la Manuela y llevamos como, no sé, como un año tratando de levantarlo, es que estas personas, ese lugar que tú llamaste, ese laboratorio, ese lugar donde bullía la curiosidad, donde habían mentes brillantes juntas descubriendo. Y Chile tiene en esos años una serie de personajes de una envergadura en áreas distintas, pero que coinciden para ser un país tan pequeño, que es como algo que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y eso yo lo descubrí estando cuando me fui a vivir afuera. Yo descubrí a Maturana allá. Yo descubrí a Varela allá, porque eran nuestros próceres. Cuando ya te salías, digamos, de Inti Illimani y qué sé yo, eran nuestros próceres también estas personas, estos Claudio Naranjo, Mate Blanco, personas que hicieron, que han dado un legado, que tienen un legado para el mundo. Y eso a mí me parece ya como, quería entender qué es cuál es ese legado. Y eso es lo que estoy tratando de investigar. A mí lo que me parece fascinante es que estas personas en general parten de una disciplina o de un arte o y quieren ir más allá y quieren comprender también la conciencia. El tema de la conciencia para mí es
la mente. La mente, la conciencia, la biología, el amor, las relaciones, porque al final Maturana termina ahí. Y todos estos más o menos, Lola Hoffman, que estaba ahí en la Lola, que ahora, hoy día justo había un conversatorio, hoy día era justo un conversatorio con sus discípulos, que también venía de una cosa súper de científica del siglo XIX, digamos, ¿no? ¿Ah? Y ella abre y abre y abre, y yo siempre he pensado que los científicos, y yo creo que todos tenemos un poco esa idea también, son más locos que los artistas, son más libres, porque entienden el misterio de la vida y la muerte. Y cuando estáis muy cerca de comprender cómo, lo que dice Maturana, cómo son los seres vivos, entender cómo era la cosa, estás frente a alguien que es muy libre. Y eso a mí me interesa mucho, la libertad. No, pero por supuesto que sí, pero por eso que destacan estas mentes tan... Esos que mencionaste tú son muy interesantes, es la psicodelia chilena. Pues. Sí, pues. Sí, son muy interesantes, ese lotecito, ese grupito. Pues. Por supuesto, amigos de Maturana, todos cercanos con él, cogeneracionales. Claro que sí. Tuvieron muchas relaciones en la Escuela de Medicina cuando Maturana estaba ahí. Mucha cercanía. Yo me iba enterando después, un poco por comentarios, digamos, biográficos de otras personas, por las mismas historias que a veces contaba Maturana de sus aventuras con Naranjo cuando eran jóvenes. Muy interesante la psicodelia chilena. Claro, y ahí también están artistas otros, ¿no? Claro. Que no nombré ahora, pero que también de esa generación, ahí había algo... Sí, mucha potencia, mucha creatividad. Jorge, tengo muchísimas preguntas, pero también creo que hay muchas preguntas en el público, pero antes que entráramos a ver la lectura, estuvimos un ratito conversando y se armó una mini discusión. Me gustaría que nos pudieras explicar cuál es tu visión sobre un término, un concepto que está en la obra de Maturana, que salía aquí en las proyecciones, que es la autopoiesis, ¿no? Y un poco la discusión que teníamos antes de entrar, compartirla con quienes están acá. Claro, yo creo que es bien interesante toda esa... Es que, mira, hay una red de nociones que están nexadas. La autonomía, la dinámica, el fluir, el cambio continuo. La noción de los sistemas vivos como sistemas dinámicos que están en continuo cambio y que existen en el cambio es una noción muy antigua en biología y muy necesaria, muy profunda, necesaria en la biología. Hay muchas formulaciones sobre esta noción. A mí me gusta particularmente la de Cuvier, 1820, que compara a los seres vivos con remolinos. Un remolino es un ente muy interesante, un río también es muy interesante porque un remolino no es sino que está haciendo, ¿no? Un río también no es, está haciendo. El objeto es la dinámica. El cambio es el objeto. Si uno detiene la dinámica, el remolino se deshace. Las moléculas que lo forman ahí están y no hay remolino. Hay una diferencia de presiones, entran en una dinámica y aquí está este remolino. Y este remolino se comporta como un objeto, ¿no? En circunstancias que no es más que puras relaciones dinámicas. Porque no son las moléculas. Tanto no son las moléculas que tú puedes tener remolinos en infinitos distintos espacios operacionales. Pero es ahí que no son las moléculas porque esa es la relación dinámica entre las moléculas lo que constituye este objeto y este objeto cuando se manifiesta mira todo lo que puede hacer, ¿no? La fuerza transformadora que tiene. El remolino, sin embargo, los límites del remolino dependen de lo que un meteorólogo llamaría forzantes, es decir, condiciones externas que lo hacen posible. En el caso de los seres vivos,
digamos, esta dinámica, esta naturaleza dinámica autónoma es mucho más profunda, mucho más, digamos, mucho más intensa, porque el borde del sistema es constituido también por las relaciones dinámicas que forman al sistema mismo. Claro, esa, digamos, la idea de Cuvier, esta noción, esta poesía de Cuvier, viene a formalizarse en 1973 con la noción de autopoiesis. Porque no es otra cosa que una formalización en el dominio molecular que hace un énfasis también en que el borde de este sistema es autodefinido por las relaciones dinámicas moleculares que componen el sistema. Entonces, un sistema autopoiético es un sistema de producciones moleculares. Claro que tenemos que hablar de las moléculas y ustedes no quieren eso ya. Es un sistema de producciones. Las moléculas tienen, te lo explico así, yo a veces hago esta clase. Las moléculas tienen una gracia única. Entre todas las cosas del universo, las moléculas son súper maravillosas porque cuando dos moléculas interactúan, lo que resulta es otra molécula, distinta a las otras, pero que comparte las propiedades de la molecularidad. Un poco como los números, que tú tomas dos números, operas con ellos y lo que resulta es otro número. ¿Te das cuenta? Las moléculas pasa igual. Las moléculas orgánicas tienen esa propiedad y son las únicas que uno puede imaginarse objetos que tienen esa propiedad, porque las personas, si chocamos tú y yo, como hace el mago corta a la gente por la mitad y después le cambia las partes, pero desgraciadamente es un truco, no sé si sabías tú. Las moléculas tienen esa gracia. Entonces, claro, Cuvier lo ve, Cuvier, 1825, sabe que la naturaleza, que los seres vivos son de naturaleza molecular, cuando la química orgánica estaba recién empezando a aparecer. La autopoiesis, las moléculas, las interacciones entre moléculas producen otras moléculas. Yo puedo tener un sistema estable de producciones moleculares donde todas las moléculas producidas y esta arquitectura de relaciones moleculares resulte de las propias interacciones en la red. Si a eso yo le agrego que estas mismas interacciones constituyen un borde y entonces ahora tengo una unidad discreta, un objeto que puede trasladarse realizándose aquí o allá, tengo un ser vivo. Ese es el origen de, por lo demás, te muestra que la autonomía, esta propiedad de autonomía, ¿no? Ahí vi que tienen Aristóteles en el panteón de las figuras notables, el primero, la A, es Aristóteles. Claro, Aristóteles atendió a la autonomía, es muy biólogo Aristóteles, y atendió a la autonomía de los seres vivos como una cuestión fundamental, que distingue a los seres vivos de cualquier otro tipo de entidad natural. La autonomía resulta de ahí. Si yo tengo esta red de relaciones en un borde autoconstituido, entonces tengo un ente autónomo que se manda solo, digamos. Y lo que pasa con él tiene que ver con el modo en que está constituido como una red molecular. La discusión que teníamos nosotros es del siguiente estilo. Es decir, por eso que Maturana hacía al final el énfasis sobre la autopoiesis molecular, porque uno pudiera imaginarse autopoiesis en infinitos distintos dominios. Y eso, en la mayor parte, yo creo que en todas las veces que yo conozco, es un abuso. Lo rizomático que tomó Deleuze, ¿no? Eso sí, pero mira, la cuestión rizomática es súper interesante también, pero eso le pasa a los árboles, y los árboles como árboles no tienen por qué ser, y de hecho no son sistemas autopoiéticos, pero sí están constituidos por sistemas autopoiéticos. Uno tiene que distinguir una casa no es un ladrillo, pero está hecha de ladrillo. Esa es la cuestión. Los seres vivos como nosotros, que somos metacelulares, estamos hechos de células, pero no somos células. No operamos como células. Operamos como otra cosa, como entidades macromoleculares, o sea, multicelulares,
súper interesantes estos bichos como nosotros. Sí, porque mira, porque la historicidad a la que tú hacías referencia, que tiene que ver con la dinámica, ¿no? Está presente en cada momento de tu existencia, ¿no? En cada momento de tu existencia, esa cuestión histórica está manifestándose. Cuando tú eras una célula. Sí, fecundación, una célula. En el momento en que tu historia empezó, tú eras una célula. Yo retraigo tu historia y voy a encontrarme con una célula producto de una fecundación que resulta de la fractura, de la segregación de dos células de otros bichos, tus progenitores, tus padres. Entonces mira la transformación. En cada instante tú te estás transformando históricamente, pero lo interesante que tiene eso es que esa transformación histórica, porque es donde estás, determina lo que puede ocurrir en el instante siguiente, ¿sí? Esa tiene que ver con lo que haces instante a instante. Entonces la historicidad está en nosotros, en estos entes metacelulares, es una propiedad inmanente, para decirlo filosóficamente, constitutiva. Y eso es una cuestión bien notable, porque yo creo que no hay otra cosa en la naturaleza que le pase lo mismo. Y nos hermana a nosotros con el resto de los animales y las plantas, porque somos todos así. Voy a dar algunas preguntas. Levanten la mano quienes... Aquí hay una. No. Que me puse a hacer clase me dicen. Vamos a tomar algunas preguntas y las contestamos. Hola, buenas noches, muy agradecido por la excelente presentación. Los textos escogidos fueron realmente notables. Una consulta a don Jorge, sacando un poco del tema de la autopoiesis, ya que lo definió con mucha claridad. Quisiera saber, ya que usted lo conoció a partir del año 74, don Humberto Maturana, ¿qué opinión le merecía a él el quiebre de la democracia, que fue devastadora? Eso como inquietud personal, porque nosotros desde que somos chicos hemos aprendido el concepto de democracia en nuestros colegios. Yo alcancé a tener clase de educación cívica, después nuestros padres, después el colegio, y después uno va creciendo y haciendo un concepto de democracia. Pero una vez yo leí lo que decía don Humberto Maturana acerca de la democracia y lo escribí y lo quiero compartir. Él dijo lo siguiente: la democracia no es una teoría política, sino un modo de convivir en la honestidad y el mutuo respeto, en una comunidad en que las tareas de administración y conducción se asignan a un gobierno. La democracia, continúa, como dinámica relacional, le es propia a toda persona por el solo hecho de ser persona, cualquiera sea su etnia, sus creencias, su cultura. Lo central es querer conversar y reflexionar, y así acordar cómo corregir los errores que puedan surgir y que transgreden el cumplimiento de honestidad y respeto mutuo que el convivir democrático implica. Esta definición de democracia tan, digamos, absolutamente magistral, ¿cómo se le pueden comunicar a nuestros políticos, a nuestro sistema político, a nuestros congresistas, en el sentido de que tomen un aprendizaje porque es totalmente diferente a lo que ellos están haciendo en la práctica? ¿Usted piensa que hay algún modo de poder conducir a esto? Voy a tomar otra pregunta que hay acá. Les voy a pedir que sean breves por la hora. Pásale. Gracias. Es que tal vez no es tanto una pregunta, o quizás llegue una pregunta. Bueno, también agradecer muchísimo la lectura de Patricia, la edición y la dirección de Manuela. Pero yo sentí durante todo el transcurrir, digamos, de la presentación, una tremenda conmoción, ¿no? Pero que tiene que ver con esa maravilla, ¿no?
que somos los seres vivos, digamos, y especialmente los que podemos tener lenguaje, ¿no? Y podemos transmitir y comunicar lo que nos acontece, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay algo que es muy conmovedor que tiene que ver con la relación de las cosas, ¿no? Y que pudiéramos ser mucho más cuidadosos con eso, ¿no? Porque las relaciones se interrumpen y a veces muy dramáticamente, tiene que ver con lo que planteaba también otro espectador. Pero uno podría pensar, ¿no? En esta maravilla de relaciones que existen y de variedad también, ¿no? Porque eso que te acontece a ti, que podría ser también, podrías haberte quedado en el teatro, haber explorado eso, o en la filosofía, ¿no? O también tú, y otras exploraciones que todos podemos hacer. Es decir, a lo mejor esa célula, ¿no? Podría tener muchas historias, ¿no? Posibles. Esa posibilidad enorme que todos tenemos, pero que la interrumpimos también por muchas maneras, de muchas maneras, ¿no? Nos quedamos a veces en un camino, pero siempre hay encrucijadas y que podemos aprovechar. Y otra cosa que me llegó muy fuertemente es la disolución como necesidad de la creación. O sea, algo se cruza con otra cosa, hay un golpe, hay un frote, hay un roce, ¿no? Y puede ocurrir algo nuevo que transforma la experiencia también, ¿no? Bueno, pero dejo ahí, podemos seguir conversando después. Quisiera decir algo sobre eso, no puedo hacerme, no quiero tomar todo su comentario, pero quiero hacer un alcance sobre las cuestiones históricas. Las cuestiones históricas no tienen un curso preestablecido, tampoco se dirigen hacia un lugar, pero sin embargo tienen un curso, y el curso se repite. Pregúntese usted cómo. Esa es la cuestión central de la biología, entender eso. ¿Cómo se determina el curso que una historia sigue? Porque la manera en que eso se responde es, está contenido aquí en este huevito, que era la Patricia, estaba ahí en chiquitito. Y si no estaba ahí, bueno, había algo que la representaba, una información o algo así. Pero si lo que yo veo son puras moléculas, todas equivalentes. Entonces que tenía una voluntad de ir para allá, un instinto estaba presente. ¿Cómo puede ser que algo que todavía no ha ocurrido especifique el curso de lo que está ocurriendo ahora? Esa es una cuestión que puede, ¿comprende? Esa es una cuestión... Matrix. Claro, o sea, ¿hay espacio para pensar así? Claro que lo hay. En la biología no, porque la biología es operacional. Tiene que ver con mecanismos, en último término. Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué es que cada vez que una gallina pone un huevo, lo que resulta de ahí es un pollito? Y no otra cosa, en circunstancias de que no hay un... Claro, en circunstancias de que no hay un pollo en el inicio, ¿no? Sino que ese pollo surge en la historia. ¿Y cómo es que esa historia se da si no hay nada que la determine intrínsecamente? Esa es una cuestión que requiere ser entendida. Yo creo que si uno entiende eso, puede entender, puede acercarse a su cuestión. Quizá una manera de hablar de la democracia, pero si me dejan ponerme político. Sí, pues estamos en un lugar. Esa es una manera de hablar de la democracia, pero hay otras. Pues. Yo también podría decirle a usted, mire, la democracia no es más que la suma vectorial de un conjunto de voluntades contrapuestas que apuntan en una dirección. Esa otra manera de entender la democracia. ¿Y cuál es la que practicamos? ¿De cuál de esas dos maneras es la que practicamos nosotros ahora aquí? ¿Somos agentes libres que nos confrontamos y de esa confrontación surge una cierta dirección? ¿O tiene que ver con esta cuestión del consenso de usted y yo, pongámonos de acuerdo
en hacer algo que vaya contra nosotros, pero en favor de un tercero, porque acordamos eso. ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Cómo es la democracia que vivimos? ¿Cómo es? Esa democracia es la que a Maturana le hubiera gustado que fuera. ¿Comprende? El mundo es como es, por algo. No es como uno quiere que sea. Pues. Es mejor entender cómo es que es como es. No sé si es mejor. Vale la pena entender cómo es que es como es. Sí, yo tengo una pregunta respecto a si el encuentro con esta obra de Maturana y también quizás este periodo en que Maturana colabora con Francisco Varela abrió la tentación de quizás explorar lo que sigue después en los caminos de cada uno de estos autores, que creo que es bastante fascinante y que vale la pena ir recordando. En el caso de Maturana tenemos un trabajo que se va hacia la biología del amor, todo el trabajo del Instituto de Madrística. Y por el lado de Varela tenemos otro trabajo fascinante alrededor de lo que es la conexión con el pensamiento budista, el trabajo incluso en robótica e inteligencia artificial, que creo que también hay que traerlo de nuevo, especialmente con los tiempos que corren. No sé si surgió esa tentación, no sé si hay algo en carpeta, me interesa saber. En mi caso yo estoy también embarcado personalmente en eso, porque con un grupo de amigos estamos haciendo un club de lectura de Cuerpo Presente de Francisco Varela. Entonces creo que es una lectura muy contemporánea, a pesar de que fue escrita en el año 95. Eso quería comentar. Bueno, sí, estás en lo cierto, que nosotros con la Pati, que tenemos unas inquietudes científicas, no sé si científicas, pero sí del pensamiento que nos alcanza de lo científico, porque la verdad yo no tengo nada de científica, solo tengo preguntas y quizás más filosóficas, existenciales, espirituales, y por ejemplo con Francisco Varela nos interesa mucho iniciar un trabajo posterior a este. Hemos hablado también de Lola Hoffman, de Naranjo. Nos interesa traer, en el fondo, indagar en distintos pensamientos que pueden estar más relacionados a lo científico, pero que finalmente nos hablan del ser. Así que espero que puedas asistir a todas esas cosas que vamos a hacer. La última ronda de preguntas y luego vamos a seguir conversando afuera con una copa de vino con Jorge, Patricia y la Manu. Hola, bueno, muchas gracias por esta muy original y única puesta en escena, por este acercamiento a Maturana, obviamente. Quería hacer una pregunta para la directora, dramaturga y la actriz. Quería conocer un poco el proceso de adaptación, edición, creación del texto, si es que lo armaste en solitario o fue en diálogo con la Pati, porque hay una autoría muy clara, siendo un texto que no nació, no tiene una inspiración original para la escena, y eso me resulta súper atractivo y súper desafiante. Entonces quería saber cómo fue más o menos el proceso de creación desde el origen textual, digamos. Bueno, primero el árbol del conocimiento como base textual. Trabajo bastante intuitivamente desde esos materiales. Edité, me quedó primero un texto de 80 páginas, después de 50, después de 40, y finalmente quedó un texto, que era solo texto de Maturana. Después la Pati me prestó un libro, a unas entrevistas, leí un montón de cosas sobre pensamiento de Humberto Maturana, gente que opinaba sobre él, textos que encontré de él, entrevistas y qué sé yo. Hice otra selección, quizás más actualizada que el árbol del conocimiento, y después con todo eso yo dije, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué puedo pensar con todo esto? ¿A dónde me lleva? Y de ahí yo hice un ejercicio de cruzar, porque hay un montón de textos que son míos, no son de Maturana,
pero yo intenté hacer un camuflaje y tratar de pensar como él o hablar como él, preguntándole o preguntándome a mí misma sobre lo que me pasaba con ciertos pasajes de él, y ahí se constituyó el texto. Entonces hay un montón de partes que quizás no se nota que, o sea, que parecen ser de Humberto Maturana, pero no son de él, y que en el fondo tiene que ver con lo que vamos a hacer después, porque aquí quizás no queda tan claro, pero en el fondo la Patti, la actriz, y eso es en una conversación con ella, porque ella también me va preguntando, ¿y esto qué? Y esto no me parece, y ¿por qué pregunta esto? Y qué sé yo, es poder también, como dice la Patti en el escenario, Patricia, interpelar a Humberto Maturana con la idea de pensar con él. Generar conflicto. Generar conflicto para que el teatro ocurra. Y no sé, porque está muy bien ahora, pero todavía falta eso, ¿no? Ella es dramaturga también, entonces, claro, y ese conflicto son las preguntas que yo voy a hacerle a ese texto. Y eso, por eso este es un work in progress, y les agradecemos mucho que estén acá, porque nos sirve mucho recibir para entender qué está pasando, porque es muy desafiante lo que está haciendo Manuela. Porque podría ser, así como dice en el texto, que apareciera Claudio Rau o apareciera Jorge, que no había sido invitado, y dijera, pero ese texto no es Maturana, ¡fuera! Entonces, entiendes que estamos, o sea, esto no es cualquier cosa donde nos estamos metiendo. Entonces, eso hay que, ahora también esto nos va depurando, valioso. Muy valioso, para poder ahora armar lo que vamos a presentar en octubre, y también con porque tuvimos así como libertad creativa y lo de la historia. Hay una historia aquí porque cuando hicimos la primera lectura en Puerto de Ideas, que era distinto, nos encontramos con los maravillosos arquitectos del siglo XXII. Los Patúos ya se fueron a otro siglo, que está allá, que debería pasar, y que están construyendo el dispositivo donde va a ocurrir todo, que también hay un estudio muy importante de ellos, que construyeron esto ahora muy pequeño, muy delicado para esta pequeña sala, pero eso va a ir siendo un trabajo, voy a usar la palabra, autopoyético. A ver, con Alejandro Miranda, con su talento, que está ahí haciendo música en vivo. O sea, siento que hay como un... Bueno, es importante decirlo así también, es un trabajo interdisciplinario, los arquitectos, músicos, de teatro, entonces se van cruzando disciplinas, y evidentemente eso hace que y bueno, hay un texto de un científico, y que no es teatral, sino que es un ensayo científico, entonces por supuesto que eso hace enriquecer lo que puede suceder, la resonancia que pueda tener una puesta en escena sobre eso. Vamos a ir en octubre a verlo. Vamos a seguir conversando afuera porque hay miles de temas todavía. La colaboración de la cual habla Maturana, si estas ciencias biológicas son traspasables a las ciencias sociales. Yo ahí tengo un montón de preguntas. En la importancia del conocimiento en los individuos y en las sociedades. Pero vamos a seguir afuera con una copa de vino conversando. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, a quienes nos ven de la casa. Gracias Jorge, gracias Patricia, gracias Manuela.